Conéctate con nosotros, búscanos en Instagram como Radio U Central, revive tus programas favoritos en nuestro canal de YouTube y visita nuestro sitio web radio.ucentral.cl. Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presenta Café Digital IA Edition, un programa que explora distintos aspectos sobre los cambios, efectos, oportunidades y desafíos que genera la digitalización en el mundo de la educación. Conducen Pamela Riquelme y Camila Herrera. Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Café Digital IA Edition. Gusto acompañarles nuevamente para seguir conversando sobre inteligencia artificial, transformación digital y los desafíos que están redefiniendo la educación superior. Como siempre, vamos a saludar a quienes hacen posible este programa desde los controles, a Francisco Saavedra y David Valenzuela. ¿Cómo están, chiquillos? Y hoy en los micrófonos me acompaña mi querido Javier O'Ryan, coordinador de proyectos digitales de la U Central. ¿Cómo estáis, Javi? 1, 2, probando. Bien, muy bien, Cami, muchas gracias. Saludos a todos y todas quienes nos escuchan. Hoy vamos a hablar acerca de un tema que nos estamos preguntando bastante a diario, sobre todo en el contexto educativo. ¿Qué dejamos de hacer por la IA? Sí. Eso, vamos a reflexionar sobre aquello, qué podemos estar delegando a la inteligencia artificial y qué implicancias puede tener esto, porque es importante mantener una mirada crítica frente a su uso. Y para conversar sobre esto, hoy día nos acompaña Marta Vidal Sepúlveda, ¿cierto? Marta es profesora de Historia y Geografía de la U de Conce y magíster en desarrollo curricular y proyectos educativos de la UNAF. Y para sumarle otra cosa, es doctora en comunicación en la Universidad Austral y de la Frontera, en este programa que tienen ahí en común estas universidades. Actualmente es investigadora del Centro de Investigación de Educación de Calidad para la Equidad, ¿cierto? El CIES de la Universidad Central, en donde investiga sobre adopción de tecnología en la formación inicial docente, que entiendo es una de las últimas investigaciones ahí que tienes con ANID. Hola, Marta, ¿cómo estás? Hola, Camila, hola. Bueno, Marta, comentarte, generalmente ahí en esta primera sección nosotros hablamos sobre noticias o cosas que hayan impactado en esto de la educación y la inteligencia artificial. Y la semana pasada hablamos sobre la noticia de Anthropic y esta como marca de agua que iba a dejar en los textos de ahora en adelante, bueno, no solo en los textos, sino que en todos los productos que, haga su inteligencia artificial. Y hoy día quería traer la continuación de esa noticia, porque ustedes saben que se hace, algo y la trampa sale al tiro. Claro. Y esta semana apareció, una nueva arista. Charles Hoskinson, que es el fundador de Cardano, lanzó una herramienta de código abierto que se llama Anthropis. Y Anthropis busca eliminar la firma invisible mediante la reestructura del texto. Así que ahí, más allá de una solución técnica, creo que la pregunta educativa de fondo es bien evidente. La transparencia de una marca de agua invisible, o es la responsabilidad de quien usa la herramienta, ¿no, Javi? Claro, o sea, es que ese es el problema. Si es que tú haces una solución solo técnica, no va a ser una solución definitiva. De alguna otra manera, claro. Lo que tenemos que apuntar es a que las personas sean conscientes respecto al uso de las tecnologías como la inteligencia artificial y cómo afecta en nuestro aprendizaje, cómo afecta en nuestro desarrollo intelectual en general. Y solo con buenas prácticas y conciencia, de alguna otra manera, se puede avanzar en términos como más efectivos. Porque, como tú decís, echa la regla, o en este caso echa la tecnología, va a haber la trampa inmediatamente, porque la gente va a buscar la forma de hacer trampa y la tecnología y los desarrollos de tecnología también van a querer estar ahí. Entonces, esto nos abre una de las primeras preguntas que te queríamos hacer, Marta. ¿Cuáles son las tareas que podemos delegar a la IA y cuáles no podemos delegar? Interesante pregunta, pero antes de responderla voy a contar un poquitito de esta noticia y les voy a decir que no es tan novedosa, aunque pareciera que sí. Bueno, la regulación europea siempre va marcando, ¿no? Las tecnologías, cómo se llegan a estos acuerdos. Uh-huh. Ahora bien, esto viene de antes, ¿eh? Gemini AI lo hizo hace 4 años ya, y aunque los usuarios no lo saben, desde hace 4 años ya tiene marcas de agua. Uh-huh.
Y desde hace 4 años ya existen herramientas para borrarla. Ahora, los más expertos lo saben, GitHub, ¿cierto? Puedes encontrar distintas herramientas que te permiten borrar efectivamente la marca de agua. Ahora, la responsabilidad, tal como mencionas, es lo relevante. Y ahí llegamos a la pregunta, ¿qué podemos delegar y qué no podemos delegar a la IA? No todos nos hacemos esa pregunta, porque claro, es tan rápida, es tan eficiente y que es seductora. Muy. Si pensamos de esa manera, es muy seductor entender que hay cosas que podía demorarme días en hacer y hoy día las tomo, las ejecuto y me entrega inmediatamente una solución lista. Ahora, la pregunta es, ¿qué es ético delegar y qué no? Desde el punto de vista de la docencia tenemos dos actores relevantes, el estudiante y el docente. Como docentes hoy día, y esto no pasa solo en la educación superior, sino también en la educación, ¿cierto?, escolar, hemos delegado directamente actividades que eran rutinarias, que eran tediosas, como planificar. Que era, ¿cierto?, si vamos a las investigaciones en educación, todos los docentes se quejaban de las planificaciones. O del tiempo que toman, sí. Que toman mucho tiempo y va a depender del establecimiento, en este caso, que se las pedían semanalmente, algunos mensual, otros anual. Entonces, es una tarea muy tediosa. Y también una carga cognitiva menor. Y qué interesante que hables de la carga cognitiva, porque allá me voy a dirigir. Claro, entonces hoy día liberamos carga cognitiva. Hacemos cosas que eran rutinarias, incluso desde correos electrónicos que nos costaba hacer, y hoy día la IA es muy amable para hacer esos correos difíciles. Cierto. Es muy interesante. Como estudiante, el estudiante ha delegado muchas cosas también a la IA. Esos informes, ensayos, tareas largas también han sido delegadas. Ahora, ¿cuáles puedo delegar y cuáles no? Y ahí viene el asunto de la carga cognitiva. Hoy día la gran seducción de la IA es que optimiza el tiempo. Sí. Entonces decimos, optimizamos tiempos en tareas largas y tediosas, tanto docentes como estudiantes, pero lo optimizamos ¿para qué? Para tener más tiempo, ¿para qué? ¿Para qué? ¿En qué estamos usando ese tiempo que estamos delegando a la IA? Y ahí viene otro gran problema, que los que nos educamos en esta educación tradicional, ¿cierto?, previa a la IA, que somos la mayoría, teníamos este conflicto siempre con la pantalla en blanco. Tenemos que empezar esta tarea, estamos con esta pantalla en blanco. Hoy día la IA nos elimina la total frustración de una página en blanco, porque basta con dar las instrucciones. Incluso subo la rúbrica que me dio mi docente y me ayuda, ¿cierto?, para ir encaminando este prompt. Ahora, esta reducción de la sobrecarga cognitiva, esta frustración que yo siento porque tengo que resolver, se pierde. Entonces ahora libero carga cognitiva. Pero eso tiene una consecuencia. Por supuesto. Y tiene una consecuencia muy importante en que existe una ilusión, y esta ilusión es para todos, no solo para los estudiantes, sino que nos ilusionamos que hemos aprendido, que hemos resuelto de manera muy eficiente, porque tenemos una buena calificación, porque logramos resolver ese trabajo que teníamos que entregar a nuestra empresa, por ejemplo. Pero es una ilusión de conocimiento. Claro. Porque en la medida que nuestro cerebro no sufre esta sobrecarga, esta frustración y este ajuste que tiene que hacer cognitivo, no hay aprendizaje posible. Entonces, ahí vienen nuevas preguntas. Lo ético, por un lado, pero también cómo consolidamos aprendizajes si en realidad no estamos aprendiendo. Qué interesante eso. Y eso, como bueno planteaba Marta ahí, desde los estudiantes y los docentes también pasa en el trabajo, cuando te piden hacer un informe y en el peor de los casos vas y le pides a la IA que lo haga, después te toca presentarlo y no sé de qué es el informe, pues no lo hice yo, pues descargué todo mi conocimiento en la IA y la IA lo hizo por mí. Y la IA no va a presentar por mí. Sí, y la IA quizás tampoco va a accionar. De repente cuando uno tiene que hacer el trabajo es porque vaya a seguir un curso de acción o esto tiene algo de importante que tú tienes que llevar a cabo. Entonces, si no entendiste en verdad lo que estabas haciendo, no vas a poder actuar en consecuencia y finalmente va a quedar como una cáscara. Eso. De alguna otra manera. Una cáscara bien bonita, así bien atractiva y todo, pero vacía. Me gustó eso que mencionaste, porque yo estaba diciendo, claro,
Bueno, esa carga cognitiva es como que, tampoco es como que haya un fetiche de que los profes quieren que haya carga cognitiva para que los estudiantes les cueste porque sí, sino que tú dices, eso es parte del proceso de aprendizaje. O sea, ahí es cuando se mueven las neuronas y el aprendizaje queda adentro, porque uno podría decir, bueno, pero ¿por qué necesitamos que los estudiantes pasen por esa carga cognitiva si está la inteligencia artificial? Al igual que antes, no sé, ¿por qué necesitamos que las personas aprendan si está Google? Ahora tenéis la inteligencia artificial. ¿Por qué hay que aprenderse las cosas de memoria? Hay un proceso profundo que es importante de aprendizaje, que más allá de que esté la herramienta de la inteligencia artificial, igual es importante que pasen por ese proceso para que el aprendizaje quede, no sé, más profundo en ello. Como que me interesa ese elemento en sí del aprendizaje. Como... Mira, la memoria se divide, ¿cierto?, en esta memoria de trabajo, que es la que usamos cotidianamente para hacer tareas desde las más simples a las más rutinarias. Pero la memoria de trabajo tiene un límite. Nuestra memoria no es ilimitada. Entonces, cada vez que nosotros ocupamos esta memoria de trabajo, nos sobrecargamos, ¿cierto?, en esta acción de aprender. Después tenemos que darle un tiempo a la reflexión y a la integración de este aprendizaje. Y ahí viene el aprendizaje consolidado. Ahora, como nuestra memoria es limitada, aunque algunos creamos que no es así, es limitada, ¿qué hace nuestro cerebro? Nuestro cerebro se va reacomodando. Para eso usa la noche, ¿no? Tenemos que dormir nuestras 8 horas, ¿cierto? Hay que dormir para que se vayan consolidando esos aprendizajes, pero a la vez nosotros vamos dejando atrás lo que ya no nos sirve. El cerebro es muy bueno reciclando. Muy bien lo mostraron en Intensamente cuando eliminaban los recuerdos. Se elimina, no, los recuerdos son lo más, eso es lo más terrible de confiar, ¿eh? Nunca se puede confiar en un recuerdo. Los recuerdos son acomodaciones de la realidad que nos permiten sobrevivir y sobrellevar la vida. Eso es un sistema que es muy importante en el cerebro, ¿sí? Ahí tenemos que olvidar cosas. Cuando no olvidamos se generan otros problemas. Ahora, en cuanto al conocimiento, también nosotros necesitamos reciclar. Lo que ya no nos es útil, lo que queda en el olvido, se va para consolidar aprendizajes nuevos. Ahora, ¿qué ocurre? Si la IA lo está haciendo, yo liberé mi carga cognitiva, entonces no ocupé mi memoria de trabajo. No hay nada que recargar al sistema. Por tanto, no aprendo. Entonces, ¿cuál es la solución? Me dirán ustedes, porque se lo están pensando, quizás los auditores también dicen, bueno, pero la IA me ayuda, me optimiza, yo quiero seguir usándola. Puede seguir usándola, por supuesto que sí, pero no en todas las tareas. Eso. Y no desde cero, no le entrego y acepto esa solución sin tener ninguna intencionalidad en ese texto, sin revisarlo, sin ser crítico y ver si efectivamente eso tiene relación con lo que yo tengo que hacer o no, porque podría ocurrir que no esté muy relacionado y sea algo muy general. Pero para eso necesito, para poder ser crítico, conocimiento disciplinar. Entonces no me puedo escapar de mis libros, de mis lecturas, de mis clases, porque eso me van a permitir analizar lo que me entregó de vuelta la IA. Claro. Si no tengo ese conocimiento previo, esa idea para poder analizarlo, la verdad es que no voy a poder ser crítico porque no tengo el conocimiento disciplinar. Y ahora desde el lado del docente, yo en mis asignaturas, ¿cierto? Si yo pido un informe, yo tengo que saber como docente que mis estudiantes van a usar IA. Van a usar IA, porque yo también lo haría, porque tú lo harías, todo lo haría. Y porque por más que digamos que no se puede, igual lo van a usar. Claro, con marca de agua, sin marca de agua, lo van a usar. Entonces, claro, ¿cómo solucionamos esto como docentes? Volviendo atrás un poco el tiempo. No se trata de no trabajar con IA, pero ya sé que el estudiante lo hace. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Y ahí ustedes me dieron la pista, lo tienen en sus mentes. Camila, tú lo dijiste. Hay que mostrar, hay que conversar. Eso. Entonces, ¿cuál es la forma que tiene el docente? Que los estudiantes vuelvan a ser protagonistas en el aula y ellos presenten los resultados que le ha dado su IA. Que los analicen en vivo, que se trabaje colaborativamente, porque ese es otro problema que trae la IA hoy día. La IA se está convirtiendo en un interlocutor, en un asistente de trabajo, pero que a la vez individualiza las tareas cognitivas. Vale decir, eso, ya sí, no verdad. trabajo en grupo con mis compañeros, sino que trabajo con la IA. Eso en el futuro también puede tener otras consecuencias en el mundo laboral, porque las personas ya no van a estar acostumbradas a trabajar colaborativamente. Exacto. Ahora, el uso que se está dando en la educación superior, por ejemplo, de la IA, se da en ese contexto, un contexto individualista. Yo y mi propia IA. Mi IA con mi interlocutor, mi IA ahí hago mi debate, con ella cuestiono, lo hago ahí, individualmente. Pero no se está trabajando de manera colaborativa. En cambio, la empresa está haciendo un uso más colaborativo de la IA.
Entonces, hoy día los estudiantes, si queremos prepararlos para un uso efectivo de la IA, tampoco lo estamos haciendo porque lo están haciendo de manera individual. ¿Y por qué es esto? Porque no está integrada en el aula todavía. Oye, se viene súper buena esta conversación, ¿no es cierto? Bueno, vamos a ir a nuestra primera pausa musical y los vamos a dejar con Ordinary de Alex Warren. Ya volvemos. En Radio U Central seguimos explorando cómo la digitalización está cambiando la educación en Café Digital IA Edition. Y estamos de vuelta en Café Digital IA Edition, y en el episodio de hoy estamos conversando junto a Marta Vidal, que es investigadora del Centro de Investigación y Educación de Calidad para la Equidad, el CIESE de la U Central, y estábamos conversando ahí sobre las tareas que podíamos delegar a la IA y hablando ahí sobre los roles de estudiantes y docentes, ¿cierto, Javi? Exactamente, sí, y bueno, esta pregunta un poco se adelantaba en la sección anterior, y me acuerdo que también en algún lado vi, no tengo muy precisa la información, hay lugares donde, por ejemplo, se estaban empezando a implementar tablets para que los estudiantes aprendieran, hay lugares donde empezaron a retroceder con esa digitalización, y también de alguna otra manera he escuchado acerca de esta necesidad de volver un poco hacia atrás, que también lo mencionaba en la parte anterior, de volver al lápiz y al papel, no sé, a evaluación. Presentar oralmente. Claro, presentar oralmente, o sea, presentaciones que quizás se pensaba con este boom tecnológico que de alguna otra manera iba a ir cambiando. Pero entonces esto pone un desafío a los docentes, y queríamos saber entonces, Marta, que pudiéramos seguir profundizando lo que estábamos hablando antes de la pausa musical. ¿Qué deberían aprender sobre inteligencia artificial los docentes antes de llegar a la sala de clase? Es buena pregunta, porque efectivamente yo terminé hace muy poquitito una investigación que hice inteligencia artificial en contextos rurales, y ahí un resultado que es bien interesante, que no hay tanta diferencia entre la ruralidad y lo urbano, sí. Pero además que los docentes que manejaban en este momento mejor la inteligencia artificial no eran los más jóvenes, no eran los recién egresados, sino que ellos estaban en los números muy similares a los profesores mayores. Y sin embargo, la experiencia surgía como una variable mucho más importante, la experiencia docente, para integrar la inteligencia artificial en su trabajo, ni siquiera en el aula. Entonces, cuando hablamos de inteligencia artificial en la docencia, hoy día nos encontramos con que los docentes están usando ya bastante bien, pero lo están usando para su propio trabajo. Vale decir, para preparar material, ¿cierto? Ya sean las PPT, que hacen unas estupendas PPT, todas las IA que están dando vueltas. Las plani. Sí, todas las planificaciones, también están haciendo algunos recursos que pueden subir a las aulas virtuales, ¿cierto? Hay muchas cosas, ¿cierto? Hay muchas inteligencias artificiales para hacer todo tipo de material y diversificar, ¿cierto? Las formas de enseñar. Ahora, lo que no se está haciendo es integrar la IA en el aula, y eso sí debería un futuro profesor saberlo antes de llegar a la sala de clase. Y con eso me refiero con la integración a usarla en conjunto con los estudiantes para precisamente trabajar el trabajo colaborativo de la IA. Que la IA no se transforme en un interlocutor único, el estudiante y su IA, sino que se pueda trabajar como una herramienta más, tal como puede ser Word, Excel. En fin y al cabo, la IA es una herramienta. No es más que eso. Claro. El cerebro humano es el que tiene que conducirla. Finalmente se entrenó con datos, ¿cierto? Datos que produjimos los seres humanos. Por lo tanto, no nos podemos confiar tanto con que sea efectivamente tan fiable. Si lo importante es que nos ayuda a hacer procesos de grandes datos más rápido de lo que nosotros lo podemos hacer. Pero ¿cómo aprovechamos esta capacidad potencial de la IA de trabajar con un sinnúmero de datos en un tiempo récord? Eso es lo importante. Entonces, ¿cómo yo como docente integro el trabajo con IA a un trabajo colaborativo en el aula? Y del cual mis estudiantes sean capaces después, ¿cierto?, de dar una exposición oral, de explicar lo que pudieron investigar. Entonces podría ser una super Wikipedia, una super Google. Eso es la IA, no es otra cosa. No es la idea que me haga la tarea y yo después descanse porque ya me hizo el informe. Claro. Y ahí volvemos a las noticias que yo sé que les gustan. No sé si vieron la última noticia de Dinamarca, que hace referencia a lo que nos decías recién. Volver al lápiz y el papel, dice Dinamarca. Volver a la presentación oral. Y ese va a ser el camino que va a tomar Dinamarca, que es como un referente, ¿cierto?, en la educación. Sí.
para evitar, ¿cierto?, estragos que dicen ellos que está causando la IA en la educación. Oye, entonces, está interesante porque es diferente. Entonces las personas aprenden a ocupar la inteligencia artificial, lo ocupan para aquellas tareas que son tediosas, sobre todo los docentes, o aquellas tareas que ellos tienen que resolver, pero hay que saber entonces ahora cómo enseñamos esta herramienta en el aula. Y tú dices, ¿cómo integramos la IA en el aula? Yo me imagino que integrar la IA en el aula tiene que ver tanto con cuando sí integramos la IA, o sea, cuando sí hay que decirle al estudiante, o conviene al estudiante mostrarle la herramienta, enseñarle a usarla de alguna manera para resolver ciertas tareas, pero también saber decir cuándo no ocupar la inteligencia artificial. O sea, hay ciertas evaluaciones, cierto tipo de cuestiones donde en verdad es conveniente no ocuparla. Pero si es que tú dices, para esta evaluación no hay que ocupar inteligencia artificial, tienes que hacerte cargo igual de esa cuestión. O sea, si tú vas a decir, no se puede ocupar inteligencia artificial y le vas a mandar a hacer un ensayo para la casa, van a ocupar inteligencia artificial. Pues. Entonces, de alguna otra manera, los docentes tienen que aprender cómo gestionar esto. Y no es tan sencillo, porque para que un docente aprenda a hacer eso, alguien le tiene que enseñar. Pero para que alguien le enseñe, tiene que haber alguna entidad, algo que ya sepa hacer esto y que pueda ir enseñando a los docentes. Entonces, ¿cómo se puede hacer eso para que los docentes puedan ir adquiriendo estas herramientas y puedan integrar en el aula efectivamente la inteligencia artificial? ¿O cómo has visto que eso se ha ido resolviendo, que sean lugares que puedan ser referentes para esto? Bueno, ahora una de las investigaciones que estoy haciendo actualmente, el Fondesit de Iniciación, tiene que ver precisamente con las directrices institucionales que tienen que existir en la formación de los futuros profesores. Ahora, estamos averiguando todavía, estamos en proceso, estamos leyendo los proyectos educativos, estamos trabajando, por ejemplo, con el de la USEN, que incluye efectivamente mucha digitalización de la educación. Sí, parte del sello del proyecto educativo. El sello. Entonces, claro, pero vamos a ver cómo este sello educativo de esta y de otras universidades de la región metropolitana y de la región del Biobío se transforma, ¿cierto?, en una práctica efectiva en el aula. Esa bajada es la más difícil, que sea realmente una práctica que esté ocurriendo. Y esto implica no solo que el profesor diga pueden usar IA para hacer el informe, sino que efectivamente cómo se hace cargo ese profesor de saber si sus estudiantes realmente aprendieron y no se quedaron solo en esta ilusión de entregar un muy buen informe, pero que no son capaces de explicar. Porque cuando yo no sé explicar algo, y eso los estudiantes lo tienen muy claro, no lo sé, no lo he aprendido. Claro. ¿Y por qué sé que lo tienen muy claro? Porque, mira, estoy trabajando en un capítulo para un libro que es del colega Alejandro Vega, que después lo tienen que invitar. Lo hemos invitado, él ya ha venido, más de una vez. Pero para hablar del libro, que es entre aulas y pantallas. Y pantallas, sí, estamos escribiendo para el mismo libro. Sí, entonces en ese libro estoy trabajando con un colega precisamente con estudiantes que están en un punto muy clave, que son los estudiantes de ingeniería informática. Entonces ahí los mismos estudiantes te dicen cómo están usando la IA para programar, pero sin embargo sus evaluaciones son en lápiz y papel. Claro. Entonces en este cambio, en este trayecto, tanto ellos como sus docentes se tienen que hacer cargo precisamente de lo que mencionas tú. Uso la herramienta de IA, pero tengo que reflexionar en torno a ella, cómo llegué a ese resultado. Exacto. Y ser capaz de replicarlo en lápiz y papel cuando me toque la evaluación. A eso tenemos que llegar. El estudiante la puede usar en el proceso, puede aprender con ella y criticar ese proceso, pero para eso necesita las bases que le va a dar aprender el proceso, claro. Su docente en el aula, los textos que siguen siendo muy relevantes porque ahí están los conceptos, porque eso es la base que te va a permitir hacer un buen prompt. Sí. Si no tienes ese conocimiento disciplinar, no sabes qué preguntar, pues claro. No sabes, o preguntas, te va a dar algo y tú vas a creer que está muy bien hecho. Exacto. Pero en realidad tiene muchos errores, y ahí conversamos con los estudiantes. Efectivamente te entrega un código estupendo, puede correr incluso, pero muchas veces tiene código basura y líneas que eliminar, entonces hay que depurar. Y ahí llegamos a otro punto que también se está dando mucho en la investigación, y ahí lo reflexionamos, que es cuánto de lo que me entrega la IA yo tengo que ir depurando. Hay harto tiempo, Cuando uno se da cuenta y cuando uno es más experto en el tema y en la disciplina, se va dando más cuenta de que la IA tiene muchos errores, de que generaliza, de que es muy directa muchas veces, muy elimina directamente y dice esto es así. Muchas veces no es así, es más bien relativo, y eso lo puede detectar un humano. La IA no tiene todavía ese sello de poder ver lo que es
realmente cierto o no tan cierto, porque tenemos que entender que son un conjunto de probabilidades. Sí. No hay una mente reflexionando. Sí. Un especialista en inteligencia artificial, en que trabajó mucho tiempo en investigación, me contaba que la inteligencia artificial no tiene la capacidad de medir consecuencias. No sabe, por programación, como son probabilidades de qué palabra viene después de la otra, entonces a veces te puede recomendar cuestiones que pueden tener consecuencias horribles y no va a saberlo, no va a tener cómo sopesarlo. Entonces ese pensamiento crítico es súper necesario. Y bueno, y toda esta conversación que nos plantea, en verdad, es súper relevante en este contexto. La universidad también estamos desarrollando una política de inteligencia artificial. Estamos desarrollando también esto que tú mencionas, cómo podemos, porque hemos estado haciendo guías para docentes, estamos desarrollando lineamientos, cómo hacemos que eso pueda llegar al aula. Entonces, que el aprendizaje, porque uno de los focos, por lo menos que hemos visto para la política de inteligencia artificial, es necesario que la comunidad universitaria aprenda inteligencia artificial, en particular los estudiantes, que puedan salir con estas capacidades que estamos hablando acá. ¿Verdad, Cami? Sí, súper importante. Bueno, ahí nosotros, como te decía Javi, estamos trabajando en estas guías para los docentes, para los estudiantes, y entendemos también, revisando los procesos de creación de política o de integración de IA en otras universidades, hemos aprendido harto al respecto de lo colaborativo, que voy a volver al núcleo, que era lo que estabais presentando tú al principio, que es súper importante entender que una adopción válida se hace con la comunidad completa, no con a cuatro paredes, los de arriba. No, hay que saber bajar esa información de una manera amena, voy a decir, para los que no son expertos, digamos, en esto, y puedan adoptar estas capacidades, que no es tan fácil tampoco. Uno pensaría que sí, porque, claro, uno le pone la instrucción y listo. Pero vuelvo a lo que decía Javi, no mide consecuencias, tenemos que depurar la información y tenemos que ser capaces de poder explicarla. Entonces es súper, como le digo, desafiante, tanto para los equipos administrativos que estamos a cargo de levantar estos procesos, pero también para la misma comunidad que tiene que recibir esto y tiene que adoptarlo en su día a día. Me imagino que para la práctica docente, y esto ahí lo digo con conocimiento, digamos, de primera mano, trabajando directo con los docentes, les gusta, les parece, les entretiene, pero también les asusta. Ahí después vamos a hacerte una pregunta ahí después sobre eso. Yo quería preguntarte directamente al respecto de las posibilidades que abre la inteligencia artificial. ¿Qué crees tú al respecto de lo que has podido trabajar en tus investigaciones? ¿Qué oportunidades abre realmente la inteligencia artificial para formar profesores más reflexivos, más críticos? ¿Los futuros profesores o los actuales profesores? Los futuros profesores, ya que trabajas en formación inicial, sí. Po. A ver, ¿qué posibilidades tiene de ser más crítico? La IA no te va a posibilitar ser más crítico. No, porque estamos ahí otorgándole una función que no tiene. Es una herramienta, no tiene conciencia. Por tanto, no puede ser más crítica. El que es crítico es el ser humano. Sí. Entonces, pero para ser crítico, el ser humano necesita una base de conocimiento. Cuando no está, se es menos crítico. Esa es una regla general. Entre mayor nivel de conocimiento, uno se siente incluso más inseguro de lo que sabe. Sí. Es increíble. Más conoces, menos seguro te sientes. Sí. Y eso es precisamente porque estás volviendo más crítico, incluso de ti mismo. Y ese dudar nos permite que no nos equivoquemos a cada rato. Porque si no dudamos, actuamos como una IA, sin conciencia, hacemos grandes errores y tendemos a ser categóricos. Sí. La IA es categórica. Sí. Si ustedes leen un texto escrito por IA, suena muy bien. Las palabras son convincentes, ¿cierto? Pero es muy categórica para dar sanciones sobre temas, para dar una conclusión. Sí. Y nosotros sabemos como docentes, como humanos, que no es así, que la realidad no es blanco-negro, no es binaria. Uh-huh. Pero sin embargo la IA es binaria porque es... Porque ese es su lenguaje. Unos y ceros. Claro, es una herramienta. Claro. Entonces, claro, y ahí un estudiante quizás, cuando está en formación, le es más difícil ver estas dificultades de la IA. Claro. ¿Cierto? Ver este binarismo en su pensamiento. Y eso, ahí está el profesor. Ahí está el profesor para dar cuenta de ello y ahí está la base de conocimiento que es necesario siempre construir.
Muy interesante, estamos súper, me encanta esta conversación, estoy demasiado entretenida, porque tengo una docente para conversar, y por eso me gusta. Les recordamos, a nuestros auditores que todo lo que conversamos aquí en nuestro programa va a estar pronto en las redes sociales, en Instagram, @Café Digital UCentral, y en LinkedIn Café Digital, Centro de Aprendizaje y Formación para la Educación Digital de la UCentral. Eso, y nos quedamos con esta idea para irnos a nuestra segunda pausa musical. Los dejamos con I Say a Little Prayer de... En Radio UCentral seguimos explorando cómo la digitalización está cambiando la educación en Café Digital y IA Edition. Y estamos de vuelta aquí en Café Digital IA Edition en nuestra última parte del programa. Siempre se nos pasa volando el programa. Y estamos conversando con Marta Vidal, aquí investigadora del CIES de la UCentral. Y queríamos preguntarte, Marta, o nos va a hacer la pregunta de vuelta, ¿cómo te imaginas la educación superior en 5 años más? Me encantaría de vuelta, partimos con ustedes y después voy yo. Los auditores también lo pueden pensar. ¿Se lo imaginan? Ya, ¿parto yo, Javi, o no? O sea, sí, si querés, por favor. Sí, parte. Por favor. Y a ver, yo creo que en 5 años más la IA, o digamos, no, voy a decir la universidad como institución. Yo creo que ya el valor principal no va a ser... y creo que es como está haciendo un poco ahora, entregar información al respecto de cómo es la IA y cómo trabajar con ella. Yo creo que en 5 años más lo principal va a ser el valor que le entreguemos a eso, cómo nosotros le damos valor a los productos generados por IA, cómo vamos a acompañar a nuestros docentes para esto y cómo vamos, creo yo que, pero es porque yo trabajo en esto, pero cómo vamos a certificar finalmente el aprendizaje humano real. El aprendizaje humano. Yo creo que ahí va la discusión para allá, porque han funcionado las universidades en estos últimos años, particularmente desde el 2023 en adelante, muy en esto es la IA y nosotros estamos en conocimiento de esto. Pero creo que ese discurso va a tener que transitar obligadamente a cómo en efecto esas personas que trabajan en la institución universidad, cualquier universidad, están aprendiendo esto. Porque ya no es solo informativo, ahora necesito en verdad que lo pruebes. ¿Cómo probamos nosotros como institución que en efecto los docentes y los estudiantes, la comunidad completa, tienen como harto que decimos nosotros en la DTD, las capacidades instaladas en uno para poder aprender estas cosas? Yo creo que por ahí va. Así que en 5 años más, ojalá las universidades mejoren sus procesos formativos al respecto de la inteligencia artificial, insisto, en una cuestión comunitaria, no solo de los docentes, estudiantes y administrativos, toda la comunidad, y podamos certificar sus aprendizajes, pues. Creo que eso es súper bueno también para las carreras profesionales de todos. Sí, yo creo que estaba muy en sintonía con lo que decís tú, Cami. Pensando en cómo se enseña, yo creo que, yo espero, o sea, en verdad espero, porque si no vamos a estar en un escenario muy malo, pero que la institución de educación superior hayan logrado generar dispositivos, herramientas para que... Instancias también, para que los estudiantes puedan realmente aprender aquello que es necesario que aprendan. Entonces, y dentro de esas cosas que tienen que aprender, la universidad va a haber aprendido a enseñar la herramienta de inteligencia artificial, ya, a cómo ocuparla, sacarle provecho, eso es súper necesario, pero a la vez también cómo lograr que los estudiantes tengan esta fricción cognitiva, ya, que necesitan para aprender. Entonces yo lo que me imagino es que o sea, más allá de una gran revolución, que a pesar de que igual siempre han habido cambios, se habla un poco de este aprendizaje adaptativo, distintas cosas, que puede ser, yo tampoco creo así como que sea un futuro de autos voladores en términos como del aprendizaje. Yo creo que lo más importante va a ser eso, que vamos a lograr que a pesar de que existe esta herramienta que puede dificultar el aprendizaje, vamos a lograr que tener los dispositivos para asegurar un aprendizaje efectivo. Y yo creo que en general eso es lo que he visto que las instituciones superiores se están enfocando. Así que eso, me imagino, por un lado, como en términos de la práctica docente, que vamos a tener ese tipo de herramientas, pero a la vez también que vamos a saber enseñar esta tecnología. O sea, que las tecnologías están cambiando tan rápido que igual una universidad tiene que lograr subirse al carro de poder ir enseñando también, para que los estudiantes salgan con herramientas que finalmente igual les van a pedir en el mundo laboral. Entonces yo creo que son esas dos cositas con las que yo me quedo.
Ahora Marta, vamos. ¿y tú? ¿Cómo te imaginas? Interesantes ideas. Yo creo que hoy día ya estamos en un cambio, ¿eh? Ah, Partimos 2023, ¿cierto? Con este tweet de Adams ahí. 2023, 2026, ya estamos traspasándonos de la IA generativa a la IA agéntica. Agéntica, sí. ¿Cierto? Ya estamos en un cambio. Ese cambio hoy día no está significando mucho a nivel de educación superior, tal como nos señala Camila. Todavía estamos en este proceso de enseñar IA, cómo la usamos. Y si se dan cuenta, todos la estamos usando, docentes y estudiantes, pero hoy día no se está viendo en la sala de clases. Eso me gustaría que estuviera avanzado. Y voy a decir me gustaría, como yo me la imagino, que la estamos usando en el aula de manera colaborativa, que no hacemos como que no la usamos, porque hoy día estamos en esta visión como que el estudiante dice que no la usa y parece que el profe también dice que no la usa. Entonces estamos queda en el aire, queda en esta nebulosa de la uso pero no lo verbalizo, no lo hago efectivo en el aula. Entonces, me imagino que va a estar un trabajo colaborativo en el aula, ya con IA agéntica o quizás cómo estará la IA en ese momento, pero también me imagino que va a haber una vuelta de mirada hacia las humanidades. Ah, sí. Sinceramente lo creo porque efectivamente ustedes se van a dar cuenta y se han ido dando cuenta en esta conversación que hemos tenido, ¿cierto? Que la IA requiere ser usada, pero a la vez se requiere saber si el estudiante aprendió. Claro. La única forma que tenemos como seres humanos de dar cuenta de un conocimiento es precisamente recurriendo a los viejos métodos, la presentación oral, ¿cierto? Las pruebas lápiz y papel. El lápiz y papel, que está siendo algo muy recurrente en las universidades hoy día, que no queremos ningún dispositivo, saquémoslo todo. Claro. Pero en ese futuro yo me imagino que no va a estar esta idea de prohibición, sino que se va a entender que la IA va a ser la herramienta de colaboración con la cual vamos a poder trabajar los contenidos, la información, los productos, los procesos que queremos trabajar en aula, pero la representación final del conocimiento va a volver a recaer en el estudiante y va a ser a partir de esas otras habilidades transversales, ¿cierto? Como comunicar nuestros aprendizajes. Las soft skills. Claro, van a volver claro. Porque nos vamos a dar cuenta que para informar realmente que sabemos y para certificar nuestros propios aprendizajes y certificar que nuestros estudiantes saben, vamos a tener que volver a las humanidades y dar esa vuelta y esa mirada. Y eso es igual interesante porque si uno lo ve como en las grandes empresas que tienen inteligencias artificiales, digamos OpenAI, en Anthropic, etcétera, están estos cargos, están estos cargos como filósofo de IA. No, en serio, no estoy inventando nada. Existen. Están como estos filósofos de IA o tienen áreas que antes no tenían, pero ahora tienen áreas de humanidades que trabajan al respecto de esto, de cómo se está comunicando, cómo lo está recibiendo el usuario, no sé, pues, las disyuntivas que podría provocar algunas de las formas en que se entrena la inteligencia artificial, y todo eso tiene que ver mucho con adquisición de conocimiento, procesamiento del lenguaje y puras cuestiones de humanidades que nos tenían tan olvidadas y que ahora volvemos a tener protagonismo. Creo que es súper importante. Y esta nueva generación también, más atrás, no los que están hoy en la universidad, sino los que vienen y los que están entrando, también hay un movimiento que hay que ponerle atención, de gente joven que no le gusta la IA. Que no usa la IA, sí. No le gusta la IA, se niega a usarla y incluso están, ¿cierto?, funando o dejando de lado a marcas que están utilizando modelos de IA para sus promociones o que están despidiendo, como lo hizo Duolingo, masivamente a sus trabajadores para transformarlo y traspasarlo a ser una IA más. Entonces, ese movimiento también podría tener unas implicancias en el futuro de la educación. Son nuestros estudiantes los que vienen. Entonces, quizás la vuelta a las humanidades sea un poco más potente de lo que estemos pensando. Que sería muy interesante, ¿cierto? Así es. Oye, ya estamos en nuestro proceso de cierre, así que Marta, queríamos hacerte una pregunta acá para ir cerrando. ¿Qué le dirías a una profesora o profesor que siente curiosidad por la inteligencia artificial, pero también temor de que estas herramientas afecten su trabajo? ¿Qué consejos, 3 consejos que le podrías dar a ese profesor o profesora que vas, claro, o sea, que está ahí, bueno, como tú ahí investigas formación inicial, alguien que está a puertas de ser profesor? A ver,
la palabra consejo no me gusta porque a nadie le gustan los consejos, pero puedo sugerir. Sugerencia, mejor palabra, está bien. Sí, sugerir, porque es complicado dar consejos, sugerir que efectivamente, y en base a la evidencia, lo que he visto, hay profesores que tienen miedo de utilizar la IA, sí es verdad, pero lo que he visto, y lo que seguramente ellos también han experimentado, es que el conocimiento no pierde vigencia. Entonces, nuestro conocimiento disciplinar, ¿sí?, la IA no lo puede comprender. La IA no cuida de las emociones de sus estudiantes. La IA no sigue los procesos individuales de cada uno, aunque nos haga parecer cuando conversamos con ella que nos conoce y nos entiende. Es una probabilidad, asume probabilidades solamente. Entonces, el docente y su rol formador no pierde ninguna vigencia con la IA, ninguna. Porque efectivamente yo conozco a mis estudiantes, yo sé por lo que están pasando, yo los veo llegar cada mañana y entiendo cuando hay cambios de ánimo, cuando están bien, cuando están mal. Eso solo lo podemos hacer los docentes. Y para que el aprendizaje se consolide, no solo se requiere saber muchas cosas y saber mucha disciplina y traspasar información como si fuesen vasijas, sino que también tengo yo que entender, ¿cierto?, cómo están hoy día mis estudiantes, cuál es la mejor actividad, la que me resulta con este tipo de curso. Si pasa algo en el colegio, yo sé que debo quizás modificar mi planificación del día y adaptarla para lo que corresponde. Eso por un lado. Por el otro lado, el conocimiento de la IA, claro que nos va a ayudar en todas esas tareas que son complicadas de hacer, incluso nos puede ayudar a revisar pruebas. Pero, ojo ahí, a ciertas tareas. Vale decir, por ejemplo, yo le podría delegar, y eso les sugiero a los colegas, hagan test que les permitan delegar, ¿cierto?, o agentes, la ortografía, temas de redacción, que eso nos quita tiempo y eso fácilmente lo puede hacer una IA. Ahora, lo que no puede evaluar una IA, y eso no hay que ni siquiera pensarlo, es evaluar el proceso de un estudiante. Vale decir, no todos los ensayos que voy a recibir o no todas las presentaciones van a ser iguales, porque todos vienen desde una trayectoria distinta. Y el único que conoce esa trayectoria es su profesor, su profesora. Por tanto, esos temores hay que ir dejándolos atrás y en la medida que uno conoce más las herramientas, se va dando cuenta de sus limitaciones. Y eso, más que ofrecer miedo, empodera al docente en su rol, porque el que las va a llevar a prueba en el aula, el que las va a implementar y que va a hacer que sus estudiantes aprendan quizás más rápido con IA, tiene que ser el docente. Nunca puede delegarse esa actividad al estudiante, porque el estudiante es un sujeto en formación. Y qué interesante. Bueno, ahí para los profes que están recién comenzando, igual enfrentarse o darse cuenta, digamos, que en su vida profesional le van a exigir manejar este tipo de cosas, porque eran cosas... Estoy pensando en los profes, o sea, en las personas que entraron a estudiar pedagogía justo en estos años. Sí. Como que entraron cuando la IA tal vez estaba recién empezando, casi no, y ahora van a salir con una cuestión, como decíamos ahora, que estamos pasando de la IA generativa a la IA agéntica. Justo vivieron estos profesores que están, no sé, a ver, estamos en 2026, que entraron en 2022, ¿puede ser? ¿Por ahí? Sí. ¿Sí? ¿Por ahí? Sí. Estoy pensando justo en estos años que fueron como complicados, o sea, no complicados, pero que fue el boom del desarrollo de esta herramienta. Pensando en ese profe que, claro, entró con una visión y justo irrumpió la IA y ahora tengo que aprender este tipo de digamos, de habilidades para poder desarrollarme profesionalmente. Porque son cosas que están pidiendo. Sí. Pero es una tarea propia del docente. El docente siempre vive todos los cambios sociales y tiene que adaptarse. Todos. Y todas las tecnologías que han irrumpido desde la calculadora para atrás, ¿cierto? Después llegó el computador, llegó el teléfono celular a la sala. Y siempre han habido dos visiones entre los docentes. Los que están de acuerdo con la prohibición absoluta por ese temor infundado, claro, diría yo. Y también los adaptadores, ¿cierto? Los que se van adaptando y en realidad tenemos que ir evolucionando hacia allá, a ese perfil que adapta el uso de cualquier nueva tecnología a lo que él sabe hacer muy bien, que es enseñar. Eso la IA no lo sabe hacer. Aunque los estudiantes estén estudiando con IA hoy día, la IA en realidad le puede estar enseñando algo que no corresponde, le puede estar enseñando un error y el estudiante no va a poder detectarlo. Exacto. Porque no tiene el conocimiento. Ese conocimiento lo tiene el docente. Entonces, en la medida que nosotros nos vamos empoderando como docentes, ¿cierto? Y para empoderarnos tenemos que saber
y conocer las diferentes herramientas de IA que están estudiando las que utilizan nuestros estudiantes, porque precisamente eso nos va a hacer permitir ver a nosotros cuáles son esas limitaciones, hasta dónde van a poder llegar, y ser explícito con los estudiantes. Yo soy en educación superior muy explícita con mis estudiantes. Yo enseño metodología de la investigación y le digo, claro, usted le puede pedir que le haga el marco teórico, pero va a pasar esto y yo lo voy a ver. No tiene para qué decirme que lo hizo con IA, porque yo lo estoy viendo, lo estoy leyendo. Y ese empoderamiento ocurre cuando yo conozco los límites de la inteligencia artificial. Muy interesante. Bueno, muy interesante. Agradecer a Marta por acompañarnos en este programa, porque como siempre se nos va volando el tiempo, y a quienes nos escuchan por acompañarnos aquí en un episodio más de Café Digital IA Edition. Javi, despedirte de tus auditores, de tus nuevos auditores. Bueno, sí. Despido. Adiós. Ha estado muy interesante la conversación. Me quedan preguntas en el tintero. Yo voy a tener la fortuna de poder hacérsela offline. Claro. Se va a quedar con la duda. Así que van a tener que seguir escuchando el programa, porque probablemente necesitamos una segunda parte de esto. Exactamente, lo vamos a poder invitar de nuevo. Así que sí, muy agradecido de la conversación, muy interesante. Eso, y recordarle ahí, bueno, nuevamente a nuestros radioescuchas que pueden encontrar aquí la información de este programa y de todos nuestros programas anteriores en Instagram, Café Digital Central, y en LinkedIn, Café Digital, Centro de Aprendizaje y Formación para la Educación Digital. Marta, muchas gracias por acompañarnos hoy. Un gusto, Camila, Javier y auditores. Nos vemos en una próxima oportunidad. Y para cerrar, los dejamos con Cato y John, y la canción es Turn the Lights Off. Hasta la próxima. Radio U Central presentó Café Digital IA Edition. Un programa que explora distintos aspectos sobre los cambios, efectos, oportunidades y desafíos que genera la digitalización en el mundo de la educación, con la conducción de Pamela Riquelme y Camila Herrera. Lose yourself today.